Bueno, buenas a todos, a todas. Agradezco a Maizar por darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que si bien lo hicimos con Jonathan y con Karen, todo el compendio, participaron un conjunto muy importante de profesionales, consultores externos y de INTA, más todas las empresas involucradas para llegar a estos resultados. Bien, los estudios abarcan 5 campañas de maíz sobre 3 de las principales empresas productoras de etanol de Argentina, Bio4, Acabio y Promaíz, y en conjunto evaluamos más de 3,5 millones de toneladas de maíz a nivel de campo, casi 1,5 millones de toneladas de litros, perdón, de etanol, 2 millones de toneladas de DGS y WDGS, 21.000 toneladas de aceite y 400.000 toneladas de dióxido de carbono. Bien, ¿cómo se hacen estos estudios? ¿No? Estos estudios no se hacen caprichosamente ni siguiendo una metodología alocada, sino que estamos muy constreñidos por metodologías internacionales, parámetros internacionales, valores de referencia de emisiones. Por lo tanto, bueno, acá está un conjunto de normas, ¿no es cierto?, como las directivas de la Unión Europea, la Red 1 y la Red 2, que se toman como referencia, ya que los biocombustibles de exportación argentinos requieren ser certificados bajo esta normativa, y una serie de otras normativas internacionales, las metodologías del IPCC, etcétera, que se toman como valores de referencia. Y finalmente llegamos a los procesos de certificación. En los últimos 2 años hemos llegado a la certificación de nuestros cálculos y a la auditoría por tercera parte bajo esquemas 2BS y ISCC, que son los dos esquemas más divulgados en la Argentina, y que tienen auditorías tanto dentro del país como auditorías externas en Europa para que sean aprobados y homologados. Bien. Para esto utilizamos la metodología de análisis de ciclo de vida, que es un procedimiento de evaluación de todas las cargas energéticas, de todas las cargas ambientales, de todo lo que entra y sale de los sistemas bajo estudio, tanto la producción primaria como la parte de transporte y logística, como la parte industrial, más el transporte marítimo, en el caso de que incluimos la evaluación hasta puerto de destino, en el caso del etanol que se exporta. Bien, quería darle 3 cosas importantes dentro del análisis de ciclo de vida. Primero, las partes principales que lo componen, ¿no? Es fundamental definir el objetivo, los límites del sistema, de dónde a dónde lo vamos a estudiar. En el caso que le estamos presentando, lo hemos definido desde que se siembra el maíz hasta que llega el etanol a puerto de destino en Europa, ¿no es cierto? Luego se pasa al inventario. El inventario es evaluar y cuantificar todos los elementos que se utilizan en la parte de campo, de producción primaria, en la parte de transporte, en la parte de industrialización y finalmente en el transporte final del producto, ¿no es cierto? Luego se pasa a la evaluación de esos impactos que se transforma ese inventario en emisiones reales de dióxido de carbono a través de fórmulas y factores que se aplican, y luego la parte de interpretación. El tema de niveles de precisión también es importante, ¿no? Existen 3 niveles de precisión, ¿no es cierto? Cuando no hay datos nacionales, pónganse, lamentablemente, por ejemplo, no tenemos datos de fertilizantes, de factor de emisión de fertilizantes en la Argentina. Por lo tanto, bueno, siempre pego con esto para motivar a las empresas que realicen este tipo de estudio. Entonces tenemos que utilizar factores de emisión por defecto de tablas internacionales, ¿no?
En el nivel 2, cuando existen valores nacionales, como por ejemplo el factor de emisión de la electricidad o del combustible fósil en la Argentina, utilizamos factores nacionales. Y el nivel 3 es cuando se puede calibrar un modelo y adaptarlo específicamente a cada condición local, sea en Río Cuarto, en Villa María, etcétera, donde evaluamos. Terminando este repaso a vuelo de pájaro, está la apropiación entre los distintos coproductos, ¿no? De ese grano de maíz no solo sale etanol, sino sale cada vez una mayor diversidad de productos. Entonces yo tengo de alguna forma que dividir todas las emisiones que se producen en la etapa de campo, en la parte de transporte y en la parte de industria, entre todos esos productos que yo estoy generando, porque estaría loco si solamente le asignaría todo a un solo producto, como si todos los demás no se llevarían nada. Entonces, hay tres criterios que van a ver luego en el desarrollo de los resultados. Por balanza de masas, o sea, lo que hago es dividir el impacto total sobre la masa de cada producto que yo estoy generando, ¿no? Por contenido energético, que le aplica a esa masa el contenido energético de cada producto, entonces me da un número que es el divisor, el nuevo divisor, entonces divido por el contenido energético. Ahí, por ejemplo, el dióxido de carbono no se lleva nada porque no tiene energía, no se lleva nada, ¿no? O por precio de mercado. Esa masa de cada uno de los productos, le aplico el precio de venta y ese es el divisor que me permite establecer la división entre los distintos coproductos. Esto está perfectamente establecido por normativas internacionales y hay algunas, como la normativa europea en su anexo 5, que nos fija que tenemos que usar el energético, no podemos usar otro. La normativa europea fija una fórmula de cálculo para las emisiones, donde ahí ustedes están viendo que están incluidas las emisiones que se ocurren en la industria, las que ocurren a nivel agrícola, las que ocurren a nivel de transporte y también algunas compensaciones, ¿no es cierto?, como la reducción de emisiones procedente de captura y retención de carbono, la proveniente a electricidad excedentaria por cogeneración y a la de prácticas agrícolas. Entonces, bueno, todos estos términos se analizan, se evalúan si corresponden o no corresponden, si corresponden, se procede luego al cálculo de cada uno de ellos y vamos a dar algunos ejemplos muy puntuales de cómo se desarrollan estos cálculos. Desarrollamos un calculador específico para cada una de las empresas con su característica, sus procesos, sus entradas y salidas. Tiene unas planillas de carga de datos donde se ingresan los datos que son sacados de los sistemas informáticos con trazabilidad de las empresas y finalmente llegamos a las hojas de resultados y gráficos e indicadores de cada uno de los cálculos. Bien, en la carga del modelo tenemos, en el caso de que tenemos datos procedentes de campo individuales, en los procesos de certificación están las planillas de campo, donde se ingresan todos los insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, semillas de siembra, etcétera, que entran en el proceso total de producción de maíz, ¿no es cierto? Después pasamos a la parte de secado, si hay secado, de acopio, primario, secundario, y después pasamos a la parte de transporte y de procesamiento en planta del maíz ingresado. Cuando no existen valores individuales de campo, estamos utilizando el sistema RETA, que nos brinda, es un sistema desarrollado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hace un relevamiento a nivel departamental y luego divide el país por regiones y por 3 niveles tecnológicos, que nos permite
considerar con bastante grado de precisión la cantidad de insumos que está habiendo en cada una de estas zonas. Lo que hacemos nosotros es superponer la cuenca de abastecimiento de cada una de las empresas con su ubicación geográfica de cada punto de originación sobre los mapas de RETA para determinar y ponderar el nivel tecnológico y el nivel de insumos que tiene cada uno de ellos. A modo de ejemplo, les muestro qué pasa con algunos, cómo es la marcha de cálculo, ¿no? Primero, por ejemplo, en el nitrógeno que contienen los residuos, los rastrojos, los datos utilizados son el cultivo, la producción del lote y las hectáreas del lote. La metodología que se sigue es la del capítulo 11, volumen 4 del IPCC 2006, y ahí están un poco la marcha del cálculo, ¿no? Cómo se toma el rendimiento, cómo se hace el promedio, cómo se calcula el nitrógeno en los residuos, cómo se aplica la ecuación para pasar de toneladas de residuo a emisiones de óxido nitroso y finalmente se convierte ese óxido nitroso en dióxido de carbono equivalente. Otro ejemplo que les traigo, los fertilizantes sintéticos. Ahí tenemos como dato en azul que ingresa la cantidad, el tipo de fertilizante y la composición, la metodología del IPCC que se sigue y todos los pasos que sigue la planilla de cálculo para terminar de convertir esos kilos de fertilizante sintético en lo que son valores de emisiones de dióxido de carbono equivalente. No solo la emisión tenemos del fertilizante cuando se usa en el campo, cuando emite, cuando se aplica y luego en su descomposición, sino también en el ciclo de vida del fertilizante. Entonces acá estamos viendo, usamos cantidad y usamos tipo de fertilizante como la vez anterior, pero usamos otra metodología y otras bases de información, porque lamentablemente no tenemos información local de las empresas que producen fertilizantes en el país, entonces tenemos que valernos de factores de emisión internacionales que nos dice por cada kilo de fertilizante cuánto se emitió en la producción, en el transporte, etcétera, de ese fertilizante. El módulo de materias primas, ahí tienen un poco cómo se esquematiza la parte de logística y transporte en fletes, si hay camión, si hay tren, si hay acopios intermedios, etcétera, y todo se releva a las cartas de porte para sacar la totalidad de toneladas kilómetro recorrido por el grano de maíz para luego afectarlo por el factor de emisión y convertir esa tonelada kilómetro transportada en un volumen total de dióxido de carbono que es proveniente de la combustión del gasoil de los camiones más el consumo de aceite de los camiones, etc. En la parte de transformación, ¿no es cierto? Ahí incluimos todos los procesos que ocurren en la industria, más toda la parte energética, ¿no? Todos los consumos fósiles que hay, ¿no? Ahí estamos en energía, a modo de ejemplo también. Tenemos consumo, tipo de energético, si es full oil, si es gasoil, si es gas natural, etcétera. ¿No? La apropiación, si hay sectores individualizados dentro de la empresa y podemos asignarle determinados consumos a determinados productos y luego le aplicamos los factores de emisión que corresponden a cada tipo de combustible que se está empleando en la planta. Bien, un factor muy importante a tener en cuenta en la emisión de campo es justamente los rendimientos, ¿no? Porque yo divido todos mis insumos, todo mi impacto ambiental, toda esa emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por una cantidad de grano que obtengo por hectárea. Y a modo de ejemplo, en las 5 campañas, en algunas tenemos más de una empresa evaluada, más o menos los rendimientos promedios que se fueron tomando, porque también
hay algunos que dicen que se toman rendimientos caprichosos o muy elevados. Estos son rendimientos de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura. También se superponen la cuenca de abastecimiento con los datos disponibles de rendimiento promedio para esa campaña y se saca el rendimiento ponderado que se aplica luego en todo el análisis. Respecto a los rendimientos, estamos mostrando ahí el análisis que se realiza en el caso de cada una de las destilerías o procesadoras de maíz, donde se evalúa la cantidad y la situación geográfica de la procedencia del maíz y en función de eso se lo liga a los departamentos o partidos correspondientes a cada provincia y se referencia también a los valores medios de rendimiento que se obtuvieron en esa campaña con datos oficiales y también se hace un estudio entre datos oficiales y los datos que reportan las diferentes bolsas de cereales de las distintas provincias. Ahí estamos viendo las variaciones de emisiones del cultivo de maíz expresado en kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de grano cosechado, ¿no? Se llama kilo de dióxido de carbono equivalente porque acuérdense que estamos tomando un montón de cosas distintas, óxido de nitroso, etcétera, y todo lo referenciamos a la unidad dióxido de carbono. O sea, no es que se emite todo ese dióxido, sino que haciendo las equivalencias por los otros gases que tienen más efecto invernadero que el dióxido de carbono, nos da este total. Las variaciones se deben a variaciones en paquetes tecnológicos, pero fundamentalmente a variaciones en el rendimiento de cada una de las campañas. Ustedes se preguntan cómo se distribuye esas emisiones. Bueno, ahí estamos viendo en el etanol final un 51% de las emisiones procede de la industria, un 40% del cultivo de maíz y entre transporte a clientes y transporte a plantas se están llevando alrededor de un 10% de emisiones. Si ahora analizamos esto a nivel de campo, ustedes están viendo ahí que los principales componentes están dados por el fertilizante, ¿no es cierto? El uso de los combustibles, ¿no? La producción de los fertilizantes, ¿no? O sea, el ciclo de vida de los fertilizantes y el gasoil, ¿no? En el caso de las plantas industriales, en un promedio, un 44% se lo lleva el uso de los combustibles. Tengan en cuenta que esto es muy variable por empresa, porque ya tenemos empresas en el país, una de las que analizamos nosotros, que usa los residuos de la producción de etanol para generar electricidad y generar calor para inyectar en la red y alimentar la planta. O sea, se imaginarán que hay diferencias muy grandes entre una empresa y la otra. Este es un promedio general. Ahí estamos viendo las emisiones por tonelada con diferentes tipos de asignación, ¿no es cierto? No podemos hacer una asignación por energía, una asignación por masa o una asignación económica, ¿no? O sea, en definitiva, por cuánto dividimos el valor dividimos toda esa emisión, ¿no? ¿Por qué lo dividimos? Para obtener esta división de la emisión entre los diferentes productos que se producen en la destilería, ¿no? Indudablemente si usamos el económico, como el etanol tiene el mayor precio, se lleva más emisiones y ven que la columna es más alta. El energético es intermedio y el másico es el menor. Ahora, hay normativas como la europea que ya nos dicen que tenemos que utilizar la asignación energética para expresar los resultados. Ahí lo que le estamos mostrando con las variaciones que hemos visto a lo largo de estos 5 años es el porcentaje de reducciones referente con referencia a diferentes combustibles testigos.
Si tomamos la nafta argentina, estamos cercanos a un 70%, ¿no? Llegando algunas veces a superar el 75% de emisiones y no bajando de un 60% de emisiones. Si tomamos la vieja directiva de la Unión Europea, estamos también en valores similares, y la nueva directiva, como toma un valor de referencia del combustible fósil más alto, se elevan los valores de referencia y estamos en un promedio del 70, llegando casi al 80% en algunos casos de reducción de emisiones. Finalmente, el cálculo del retorno energético, ahí estamos viendo, si tomamos el etanol y sus coproductos, estamos obteniendo 2,5 unidades de energía por cada unidad de energía que invertimos en el sistema, y si tomamos solo el etanol sin contar toda la energía que tienen los demás coproductos, lo cual no es real, estaríamos en un valor cercano a 1,5, ¿no? Ahí tienen valores referenciales con créditos y sin créditos, ¿no? Está entre 1,5 y 1,7 el valor, y con créditos está entre valores de 2,8 y 2,15, ¿no? Lo cual están muy cercanos a los valores que obtuvimos nosotros. Complementariamente al tema de los porcentajes de reducciones de emisiones, lo que estamos viendo acá es la influencia de ir incorporando nuevos productos, en este caso la influencia de la recuperación de dióxido de carbono, cómo impacta en una mejora del 10% en el nivel de reducciones de emisiones totales alcanzados por la procesadora de maíz, ¿no? Lo mismo podríamos decir en otro caso que de las empresas que analizamos, el aporte de energía, ¿no? De cogeneración a través del aprovechamiento de los residuos. Bueno, como verán, son todos mejoras en la fase industrial que impactan en una mejora sustancial en la performance final de huella de carbono de los productos. Bueno, en cuanto a evolución y mejoras en el cálculo a lo largo de todos estos años, hemos logrado en algunas empresas hacer asignaciones específicas de carga energética, como podemos individualizar cuánta energía se está demandando el de la Burlanda o el de DGS o el DGS. Bueno, se lo asignamos solo a ese producto y no lo cargamos al etanol, ¿no? Hemos incorporado nuevos productos, ¿no? En empresas que comienzan a capturar dióxido de carbono de los procesos de fermentación. Entonces el dióxido de carbono comienza a llevarse parte de las emisiones y produce una mejora del 10% en la emisión global, ¿no? La incorporación de aportes energéticos propios, ¿no? Como el uso de la vinaza liviana para la producción de biogás, y con el biogás producir calor y energía eléctrica. El estudio de la variabilidad de rendimientos, ¿no? Los paquetes tecnológicos en las cuencas específicas de abastecimiento, análisis de sensibilidad de rindes de maíz y análisis plurimpacto por CIMAPRO, que estamos incorporando otros factores de impacto aparte del dióxido de carbono. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí tienen disponible todos los contactos y las páginas web, etcétera, si quieren profundizar sobre el tema.